Bienvenidos a nuestro rincón del universo Marvel. Hoy viajamos a una época dorada y a la vez tumultuosa para el dios del trueno en los años 70 y 80 en sí. Pensaban que la relación de Thor con su padre, Odín, era complicada en las películas. Esperen a ver lo que los cómics de esta era nos tenían preparado. Esta no es solo una historia de batallas épicas, sino una profunda exploración de la identidad, la duda y la lucha eterna entre el destino y el libre albedrío. Abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar el momento en que Thor comenzó a cuestionar a su propio dios, a su padre, Odín. Para entender la magnitud de este cambio, debemos recordar al Thor de los años 60. Era un héroe casi perfecto, un noble príncipe asgardiano que aceptaba su destino y la sabiduría de su padre sin rechistar. Era el hijo ideal, el guerrero dorado. Pero con la llegada de los años 70, los guionistas, como Gary Conway y más tarde Roy Thomas, empezaron a inyectar una nueva complejidad en el personaje. La sociedad estaba cambiando, y los héroes de cómic no podían quedarse atrás. La duda y el cuestionamiento a la autoridad se convirtieron en temas centrales, y Thor no fue la excepción. El conflicto principal se gesta en la relación entre Thor y Odín. Ya no es una simple reprimenda paternal por amar a una mortal, Jane Foster. Ahora, las tensiones son mucho más profundas. Thor empieza a ver a Odín no como un padre sabio y todopoderoso, sino como un monarca a veces caprichoso, autoritario e incluso equivocado. Las decisiones de Odín a menudo parecen arbitrarias, sus castigos desproporcionados y sus planes inescrutables. Y Thor, que ha pasado tanto tiempo en la tierra defendiendo la justicia y la libertad, empieza a aplicar esos mismos ideales a su propio hogar, Asgard. Uno de los arcos argumentales más significativos de esta época es cuando Thor se cansa de la constante interferencia de Odín y decide quedarse en la tierra de forma permanente, renunciando a parte de su divinidad para vivir como su alter ego, el Dr. Donald Blake. En esta no es una decisión tomada a la ligera, es un acto de rebelión. Es Thor diciendo: Padre, tus reglas ya no me sirven, quiero forjar mi propio camino. Este es el núcleo del conflicto en la lucha de un hijo por su propia identidad, lejos de la sombra imponente de su padre. Y aquí es donde entra el concepto del destino contra el libre albedrío. Un tema recurrente en las sagas de Thor. Asgard está plagada de profecías, la más temida de todas siendo el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Odín vive obsesionado con evitar este destino funesto, y muchas de sus acciones, por tiránicas que parezcan, están motivadas por este miedo. Él cree que solo siguiendo un plan estricto y predestinado puede salvar a su pueblo. Pero Thor representa la otra cara de la moneda. Habiendo vivido entre mortales, ha aprendido el valor de la elección, de la capacidad de cada individuo para decidir su propio futuro. Él se niega a ser una simple pieza en el tablero cósmico de Odín. Thor cree que el futuro no está escrito en piedra y que sus acciones, sus decisiones, pueden cambiar el rumbo de la historia. Este choque de filosofías es constante. ¿Deben seguir ciegamente las profecías y el plan de Odín, o deben luchar por un futuro que ellos mismos elijan, aunque eso signifique arriesgarlo todo? Esta duda existencial humaniza a Thor de una manera que no habíamos visto antes. Ya no es el dios perfecto e inquebrantable. Ahora lo vemos dudar, cuestionarse a sí mismo y a su lugar en el universo. ¿Es más asgardiano o más humano? ¿Debe lealtad a su padre y a su reino, o a los ideales de justicia que ha aprendido en la tierra? Estas preguntas lo atormentan, haciendo de él un personaje mucho más cercano y relatable para los lectores. Vemos su frustración, su ira y su tristeza. Las tramas de los 80, especialmente bajo la pluma de guionistas como Alan Zelonetz y, por supuesto, el legendario Walt Simonson, llevaron este conflicto a nuevas alturas. Simonson, en particular, revolucionó al personaje. Su etapa es a menudo considerada una de las mejores de la historia de Marvel. Él no solo profundizó en el conflicto con Odín, sino que expandió la mitología de Asgard de formas increíbles. Introdujo personajes como Bill Rayo Beta, un alienígena digno de levantar el Mjolnir, lo que obliga a Thor a enfrentarse a la idea de que su poder y su identidad no son exclusivamente suyos. Bajo la visión de Simonson, el cuestionamiento de Thor se vuelve aún más agudo. Odín desaparece misteriosamente durante un tiempo, y Thor debe asumir mayores responsabilidades, enfrentándose a amenazas que ponen a prueba todo lo que creía saber. Se ve forzado a tomar decisiones que su padre nunca habría aprobado, rompiendo con viejas tradiciones y forjando nuevas alianzas. Este periodo es crucial, porque Thor no solo cuestiona a Odín, sino que empieza a construir su propia versión de lo que significa ser un dios
y un rey. Un momento icónico es cuando Thor se enfrenta a la serpiente de Midgard, Jormungandr, cumpliendo una parte de la profecía del Ragnarok. Pero en lugar de ser un final, se convierte en un nuevo comienzo. Thor muere y renace, demostrando que incluso el destino profetizado puede ser interpretado y superado. Su voluntad, su libre albedrío, demuestra ser más fuerte que la antigua profecía. Este Thor de los 70 y 80 es menos idealizado, más imperfecto, comete errores se deja llevar por la ira. A veces, sus decisiones tienen consecuencias terribles, pero es precisamente esta falibilidad lo que lo hace tan fascinante. Es un Dios que aprende a ser un hombre, y un hombre que lucha con su divinidad. Es el viaje de un hijo que se da cuenta de que para convertirse en su propia persona, debe dejar de idolatrar a su padre y empezar a verlo como un igual, con sus propias virtudes y defectos. El conflicto no es solo físico, con batallas espectaculares contra gigantes de hielo y demonios de fuego. El verdadero campo de batalla está en el interior de Thor. Es una guerra por su alma. Cada decisión lo aleja o lo acerca a la sombra de Odín. ¿Será el rey que Asgard espera o el héroe que la tierra necesita? ¿Puede ser ambos? Esta era dorada nos dejó un legado importantísimo. Creó un personaje tridimensional, lleno de matices y contradicciones. Un Thor que no solo blande un martillo, sino que también carga con el peso de la duda y la responsabilidad. Es la base sobre la que se construyeron muchas de las grandes historias que vinieron después, y su influencia se siente incluso en las adaptaciones cinematográficas que tanto amamos hoy en día. La tensión entre un hijo que busca su propio camino y un padre que cree saber lo que es mejor es un drama universal, y los cómics de Thor de esta época lo elevaron a una escala cósmica y mitológica. Así que la próxima vez que veas a Thor desafiar a Odín en la pantalla grande, recuerda que esa tensión tiene sus raíces aquí, en las páginas de los cómics de los 70, Y80, una época en la que un dios aprendió a dudar, a cuestionar y finalmente a encontrarse a sí mismo. Fue el momento en que el príncipe de Asgard se convirtió verdaderamente en el héroe que estaba destinado a ser, no por profecía, sino por elección propia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del cómic. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu época favorita de Thor y por qué. Nos vemos en el próximo video.